Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están este domingo? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos este domingo y seguimos transmitiendo el servicio por el internet. Antes de que empezamos, les quiero recordar que tenemos una cuenta en Zelle, Zelle, y ahí abajo en la descripción vamos a poner toda la información donde pueden mandar sus donaciones y sus ofrendas. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a regresar a un tema que empezamos hace 3 o 4 semanas, la soberanía de Dios, basado en Josué capítulo 3 y 4. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar las alabanzas. Así que si quieren ponerse de pie, pueden ponerse de pie, o si quieren estar sentados, pueden mantenerse sentados. Gracias. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. El Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti yo y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti yo y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero
conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Amén, amén. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino.
se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Oh, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Pues hermanos, muy buenos días. Tengan este domingo nuevamente en casas. Y allí en casa le pido que por favor, hermano, traigan sus Biblias y abran la Biblia en el libro de Josué. El libro de Josué, hermanos. Vamos a continuar con este libro tan precioso que por algunas semanas atrás estuvimos compartiendo algunos temas, y hoy vamos a reiniciar nuevamente a compartir el tema a compartir el libro de Josué. Y como forma de recapitular o hacer una pequeña remembranza del libro de Josué, hermanos, estuvimos viendo el primer tema en el capítulo 1 del 1 al 5. Estuvimos mirando el llamado de Josué. Después de la muerte de Moisés, vemos cómo es Dios, hermanos, quien lo llama a hacer la tarea de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y aquí aquí miramos, hermanos, 4 puntos relacionados para nuestras vidas. Dijimos que el primer punto era: hay una realidad que debemos enfrentar. Hay peligros que debemos enfrentar, hay obstáculos que debemos enfrentar, hay cosas que debemos enfrentar en nuestra vida espiritual. El segundo punto es: hay trabajo que debemos hacer. Es decir, tenemos una responsabilidad, hermanos, cada uno de nosotros, y hay una tarea que cumplir al pie de la letra. El tercer lugar, miramos que hay una promesa que reclamar, y dijimos que tenemos que tener cuidado en qué manera hacemos y reclamamos sus promesas de Dios. Y en cuarto lugar, en este primer punto que estuvimos mirando tiempo atrás, hay un compañerismo que disfrutar. Y la respuesta de Dios fueron 3 cosas, ¿no? En forma de animarlos, motivarnos a seguir adelante, a mantenernos firmes en su convicción. Y dijimos que aquí en este punto pusimos 3 puntos, que era: estará Él con nosotros. Es lo que le dijo a Josué: estaré contigo. Y esas, mis hermanos, eran palabras de ánimo, de aliento, ¿no? El segundo subpunto que miramos: no te dejaré ni te desampararé. Y dijimos que esas eran palabras también de esperanza, de confianza, hermanos, y de seguridad también. Y el tercer punto era: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, ¿no? Y esas son palabras, hermanos, de victoria. De igual manera, mis hermanos, estuvimos mirando, ¿no?, en la segunda semana la exhortación a Josué, y basados en los capítulos del 1, del 6 al 9. Y aquí miramos 3 demandas o tareas de parte de Dios. Y la primera demanda o tarea era que tenemos que tener una valentía, ¿no?, para perseverar
en un mundo caído. Y vivimos en un mundo caído, dijimos. El segundo punto fue, o la demanda, era una valentía para obedecer la palabra de Dios. Y ocupamos valentía para obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos. Y el tercer punto fue, o la tercera demanda, era una valentía contra el temor y el quebranto. Y ese era el segundo tema que mirábamos. Y el tercer tema que miramos era comenzando el trabajo. Y estuvimos el capítulo 1, nos basamos en capítulo 1, versículos del 10 al 18. Y aquí en este tema, hermanos, vimos 3 tipos de llamado de parte de Dios. Y el primer llamado era un llamado a la preparación. El segundo llamado, hermanos, era un llamado al servicio. Y el tercer llamado era un llamado al sacrificio. Ese era el tema número 3. El tema número 4, que ahí fue donde paramos hace semanas atrás, hermanos, fue espiando la tierra, ¿no? Basado en capítulo 2, de Josué capítulo 2, versículos del 1 al 22. Y aquí miramos 3 desafíos que enfrentaron los espías y 3 resultados de estos desafíos. Y el primer desafío, hermanos, que ellos tuvieron que enfrentar, o más bien ellos tuvieron que entrar en un territorio enemigo. La segunda cosa era que ellos tuvieron que ingresar a lugares nada placenteros. Y el tercer punto era que tuvieron que arriesgar sus propias vidas también, hermanos. Pero como resultado de estos 3 puntos, ellos tuvieron resultados buenos, favorables. Y el primer resultado, fueron tratados muy bien cuando entraron a la tierra prometida. Usted recordará a Rahab, ¿no? Y su familia, esta mujer que les ayudó, los escondió, ¿no? A estos espías. La segunda cosa que recibieron con gran aliento, y lo recibieron con gran aliento esta familia. Y la tercera cosa que miramos ahí, como tipo de resultado de esos enfrentamientos que ellos hicieron, llegaron a salvar a Rahab y su familia. ¿Todo por qué? Por la predicación de la palabra. Y así fue lo que miramos, ¿no? Rápidamente hice una pequeña remembranza, ¿no? De lo que miramos hace semanas atrás. Y hoy, mis hermanos, vamos a ver algo diferente. Vamos a ver Josué capítulo 3 y 4. Ahí está basado el tema de hoy. El tema de hoy se llama la soberanía de Dios. Hoy vamos a tratar de cubrir este punto, la soberanía de Dios. Y próximo domingo estaremos viendo la responsabilidad del hombre, ¿no? Pero como forma de introducción, hermanos, estamos tan familiarizados con la historia del pueblo de Israel cruzando el río Jordán, ¿no? Que perdemos de vista, hermanos, el hecho de que fue un evento sísmico, político y socialmente. Desde cualquier punto de vista que lo miremos, hermanos, es uno de los eventos más dramáticos en la historia del mundo. Por ejemplo, déjenme darle unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, número 1, un número enorme de personas participaron, es decir, mucho más de 1 millón de personas, que en ese tiempo, mis hermanos, era mucha gente en relación con la población humana que había en ese entonces. En segundo lugar, las personas que cruzaron el río Jordán fueron esclavos de Egipto, usted recordará. Un día salieron caminando del país de su esclavitud y anduvieron 40 años por el desierto. Finalmente, abandonaron el desierto y cruzaron el Jordán y conquistaron la tierra de Canaán. Y esto fue algo increíble que solamente Dios en su soberanía les permitió. La tercera cosa es que estas personas que hicieron esto no estaban acostumbradas, escúcheme por favor, aquí es muy importante, no estaban acostumbradas a la guerra. La mayoría ni eran soldados. Eran hombres y mujeres y niños y ancianos con todos sus animales y pertenencias que habían salido de ese país que los tenía esclavizados ahí por mucho tiempo. En cuarto lugar, el cruce del Jordán, hermanos, y la conquista de la tierra de Canaán tenía repercusiones, hasta el día de hoy tiene repercusiones. En el año de 1948, ¿no? Los descendientes de estas personas, luego del devastador holocausto, hermanos, en Europa, volvieron a tomar mucha de esta tierra otra vez, ¿no? Reclamándola como suya y desatando tensiones en el Medio Oriente que perdurarán hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, hermanos,
La conquista fue bastante brutal, ¿no? Sin embargo, hermanos, la respuesta a nuestras inquietudes acerca del derecho de Israel de conquistar la tierra de los cananeos, matando a tantas personas, está en Josué capítulo 3, versículo 11, que ahorita vamos a comenzar a leer. Israel, hermanos, estaba actuando bajo las órdenes de aquel que es, ¿quién? El Señor de toda la tierra. El pueblo de Israel, mis hermanos, no embarcó en la conquista de la tierra de Canaán por un antojo personal solamente. Fueron, mis hermanos, guiados por Dios a hacer lo que ya ellos se les había prometido, a la tierra que fluía la leche y la miel. Así que la pregunta que debemos hacer aquí es, ¿quién es el Dios que ordenó la conquista? Y la respuesta se nos da en Josué capítulo 3, 13, donde dice que la respuesta es: Él es Jehová, el Señor de toda la tierra. Fue el Señor quien los mandó, quien los llevó, hermanos, a conquistar la tierra. Ahora, mis hermanos, aquí hay algunos puntos generales que debemos observar antes de dedicarnos al estudio detallado o a la predicación del relato del cruce del río Jordán. Por ejemplo, hay mucha repetición en el relato, si usted ha notado. Esta es una característica del estilo oriental o hebreo de escribir, hermanos. Primero el autor, hermanos, se apresura a decirnos cómo el incidente terminó. Luego el autor retrocede y nos brinda más detalles del evento. Hay un orden en todo lo que ocurre, hermanos. Es interesante notar que todo se hace en forma ordenada y no desordenada, si usted ha notado. La gente no estaba haciendo lo suyo, todos estaban siguiendo a un líder. Y ese líder estaba siguiendo ¿a quién? A Dios. También había un sentido de urgencia, hermanos, al actuar ya también. Había llegado el momento de actuar, ya no había que esperar más. Enseguida, hermanos, que Dios habló, el pueblo se puso en marcha, captó la orden y el mandato de él y se pusieron unánimes y dispuestos a obedecer, hermanos, al llamado de Dios. Entonces, hermanos, el cruce del río Jordán, presta atención aquí, ilustra la soberanía de Dios en el accionar de su pueblo. Entonces, hermanos, en esta mañana del domingo estaremos viendo 4 encabezados de la soberanía de Dios. El primer encabezado va a ser: las cosas se deben de hacer conforme a la voluntad de Dios. El segundo encabezado es la necesidad de la dirección divina de Dios. Tercer encabezado: Dios hará maravillas. Y cuarto encabezado, mis hermanos, que estaremos viendo, es: Dios exalta a Josué. Entonces, con esto en mente, hermanos, les invito que por favor, ahí en sus hogares, podamos orar a Dios y pedir su dirección. Vamos a dar gracias a Dios. Le damos gracias, Padre, por este precioso día que nos ha dado. Un domingo más donde seguimos en casas, reunidos en casas, estando en casa con la familia. Le damos las gracias, le pedimos su bendición en este día, Padre amado, y le suplicamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que su soberanía hizo en aquel entonces y lo que nos quiere mostrar a través de este libro tan precioso, el libro de Josué. Le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el primer encabezado, hermanos, es: las cosas se deben hacer conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a leer los versículos, capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 6, para poder ver este primer punto. Y así dice la palabra de Dios, y leo. Dice así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora vayamos al versículo 6, y lo que dice el 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora, mis hermanos, a Josué no se le permitió hacer las cosas como él quería, si usted se notó ahí.
Él no llamó a una reunión del pueblo de Israel o a sus líderes para discutir juntos qué estrategia iban a seguir para cruzar el río Jordán. Dios le habló a Josué, mis hermanos, como miramos aquí, y le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Y luego Josué, mis hermanos, comunicó esto al pueblo y el pueblo obedeció. Mis hermanos, algunas cosas que Dios le ordenó eran muy extrañas, como miramos en estos versículos. Por ejemplo, déjeme decirle las cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes tenían que ir primero, no los soldados. Si usted notó ahí en Josué capítulo 3, el 3 y el 6 que leímos. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que le llevan, vosotros saldréis, dice, de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Esa fue una cosa extraña que nosotros podemos observar y mirar. Pero sabemos que Dios en su soberanía lo hace así. Nosotros no podemos cuestionar o decirle por qué lo hizo así. Dios es soberano, mis hermanos, y Él sabe cómo actuar a su debido tiempo y cómo hace las cosas. Otra cosa que Dios ordenó que era extraña fue lo siguiente: los sacerdotes tenían que quedar parados en medio del río hasta que todo el pueblo hubiese cruzado. Si usted notó, y esa era otra cosa extraña, ¿no? Otra cosa extraña, hermanos, en tercer lugar, es que estos 12 hombres debían recoger una piedra grande cada uno del fondo del río, si usted se percató ahí, cargarlo hasta el lugar donde iban a acampar esa noche. Ahora, el significado, mis hermanos, de las 12 piedras era la conmemoración al lugar de Dios que había secado, en donde su arca había sido sostenida y en donde Él mostró un milagro de su presencia poderosa y digna al respecto. Como usted puede leer, si está haciendo notas a la margen, le invito a que escriba Josué capítulo 3, Josué capítulo 4, versículo 3, y luego del 9 al 11, del capítulo 4 hasta el 21 hasta el 24. Lea del 3 en adelante, hermanos. Del capítulo 4 usted se va a dar cuenta de esto. Y mis hermanos, ese lugar quedaba más o menos a 8 kilómetros del Jordán. Y ese lugar llamado Gilgal, que nos dice Josué capítulo 4, 19. ¿Y qué podemos ver aquí, mis hermanos, en este primer punto? Entonces podemos hacer una aplicación o una lección para nuestras vidas, para el día de hoy. La obra de Dios, déjeme decirle, se debe de hacer como Dios manda, en sometimiento a revelación. Algunas de las cosas que Dios nos manda, mis hermanos, hacer pueden parecer extrañas muchas veces. Por ejemplo, quizás Él nos dé una nueva comisión en nuestras vidas, ¿no? O quizás Él nos llama a hacer algo que no lo esperábamos. O quizás Él, presta atención, permite cosas para nosotros que sean desagradables o incomprensibles muchas de las veces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios al pie de la letra, mis hermanos? Porque recuerde, las cosas se deben de hacer a la manera de Dios. Mire, note lo que dice versículo 4, 23. Mire lo que dice el 23, la última parte. Dice: a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Es a la manera, subraye esa palabra, hermanos. Es a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho. Esa es la manera en la que Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas. Esa es la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Ahora, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, mis hermanos, dijo en base a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Él dijo: la voluntad de Dios quizás nos traiga privación, él dijo, enfermedad y pérdida, pero aprendamos a decir, él dijo esto y esto me encanta, aprendamos a decir: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Y hermanos, en la soberanía de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios permite las cosas con un propósito, hermanos. En su soberanía ya estaba esta pandemia que pasara, mis hermanos. Esta pandemia que hoy en día tiene a todo el mundo con temor. A nosotros nos tienen en casa encerrados, ¿no?
no nos han dejado congregarnos, ¿no? Por el temor. Pero en la soberanía de Dios, Él lo ha permitido, mis hermanos queridos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a su soberanía y estar dispuestos a ser obedientes a lo que Él nos mande. ¿Qué tenemos que hacer? En segundo lugar, hermanos, pasemos al segundo encabezado entonces. La necesidad de la dirección divina de Dios. Y quiero que le demos lectura a los versículos 3 y 4, hermanos, porque ahí se encuentra este segundo punto. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin, vea el 4, propósito, primera parte, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Notó ahí? Entonces, segundo encabezado, la necesidad de la dirección divina de Dios. Y eso es lo que ocupamos usted y yo. Ocupamos esa dirección divina de Dios. Que Él nos guíe por el camino que debemos usted y yo tomar, que debemos cruzar, que debemos trazar. Por 40 años, mis hermanos, Dios guió a Israel por el desierto. Lo hizo por medio de la columna de nubes y fuego, ¿no? Si usted lee Éxodo, si usted lee el Éxodo, Levíticos, todo este tiempo que estuvieron en el desierto, en un peregrinaje, hermanos, Dios, ¿no?, se manifestó a través de esta columna de fuego y nube, y así los guiaba a su destino. Pero aquí no hay mención alguna de la columna de nube, si se dio cuenta de lo que hemos estado leyendo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor radicaba ahora en el arca del pacto, mis hermanos. Y eso fue lo que guió a Israel a cruzar el Jordán e ingresar en la tierra prometida. Dios seguía, hermanos, con su pueblo. No los había abandonado. No porque no iban siguiendo esa nube, ¿no?, o esa columna de humo y esa nube. No significaba que Dios los había abandonado. Ahora su presencia estaba ahí en el arca del pacto. Aunque la señal visible, hermanos, de su presencia ya no estaba con ellos, es decir, la columna de nube que les acompañaba. Eso es lo que se está refiriendo. Pero Él iba delante de ellos, guiándolos y cuidándolos en su peregrinaje, mis hermanos. No de manera visible ya, como lo estaba haciendo por mucho tiempo en el desierto, como lo había hecho anteriormente, sino ahora en la manera invisible. Y eso requería tener fe en sus vidas de ahí en adelante, mis hermanos. Eso iba a requerir tener fe, ¿no? Porque fe es la certeza, la convicción de lo que no podemos mirar. Usted y yo no podemos mirar esa fe, pero hemos creído por fe, hemos creído en el Señor Jesucristo. Alguien vino, nos compartió el Evangelio y fueron abiertos nuestros ojos, fueron quitadas nuestras vendas y ahora creemos por fe. Y ahora ellos tenían que vivir por fe también. Ya no iba esa columna adelante de ellos, pero su presencia estaba ahí con ellos. Ahora, el arca, hermanos, era altamente simbólico. Estaba cubierto por el propiciatorio, hermanos, que era resguardado por 2 querubines. Esto representaba el trono de Dios, el lugar, hermanos, de la revelación divina del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, de los planetas, de las galaxias, de todo, hermanos. Ahí va el Dios Creador con ellos. Dentro del arca, mis hermanos, eso es lo que estaban también la tabla de los 10 mandamientos, que era un resumen de la revelación divina, el maná del cielo, la vara de Aarón, ¿no? Dios les ordenó a Josué que mandara a los sacerdotes, hermanos, que llevaran el arca del testimonio y que subieran del Jordán. Era un mandato que Dios había hecho. Ahora, el arca fue cargado por los levitas, si usted notó ahí en Josué capítulo 3, versículo 3. Eso significa, mis hermanos, que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, y esa frase, mis hermanos, enfatiza la soberanía de Dios, que ese es el punto que estamos viendo, la soberanía de Dios, ¿no?, quien escogió tanto a la tribu de Leví como a los descendientes de Aarón. Los levitas, mis hermanos, eran los guardianes de la revelación divina de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué dejar un espacio de 2,000 codos? Que dice Josué capítulo 3, 2, 4.
¿No? Esa es la pregunta. Y esto era más o menos, hermanos, una distancia, déjeme decirle cuánto era más o menos. Era una distancia más o menos de 1 kilómetro de distancia, más o menos, que tenían que estar alejados, ¿no? Algunos dicen que era para enfatizar, escucha aquí, presta atención. Algunos dicen que era para enfatizar lo sagrado que era el arca de Dios. Pero, hermanos, el Señor explicó que tenía que ver con la dirección de Dios. Por eso dice el versículo 3:4, la primera parte, dice, a fin, ahí está el propósito, de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dios quería mostrarles el camino. Dios les estaba presentando todo, mis hermanos. El espacio entre el arca y el pueblo indicaba claramente que Dios, hermanos, estaba guiando al pueblo. Y no estaban siguiendo a los líderes humanos, sino al Dios creador y poderoso que fundó la tierra y la diseñó. Dios estaba guiando a su pueblo por medio de sus representantes terrenales, los sacerdotes. No era por medio de Josué, sino era por medio de los sacerdotes. Ellos llevaban esa tarea de guiarla al arca, ¿no? Dios los escogió en su soberanía. Y presta atención, por favor, aquí. Esto pone de cabeza muchos estilos de liderazgo el día de hoy, mis hermanos. Los grandes líderes del mundo, hermanos, jamás dejarían a otras personas tomar las decisiones más importantes en cuanto a la estrategia y la dirección de seguir la dirección de Dios. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Winston Churchill, este hombre asumió el completo, este hombre, hermanos, asumió el mandato completo, escúcheme, de las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra, ¿no? Mundial. Y no dejó a otros asumir esa responsabilidad. Así Dios, hermanos, había dado una responsabilidad a los sacerdotes y ellos tenían que asumir esta responsabilidad al pie de la letra. Nadie más podía llevar esa arca. Usted recordará cuando el arca fue llevada a los filisteos, ellos la roban, ¿no? Después ellos se dan cuenta que Dios estaba peleando por sí mismo. Es más, aquí déjeme hacer un paréntesis aquí, hermanos. Que Dios no ocupa de nosotros, hermanos. Dios no ocupa de nosotros. Dios puede hacer las cosas por sí mismo. Y ahí cuando se robaron el arca, Él peleó por sí mismo, hermanos. De tal manera que estos filisteos se dieron cuenta que había sido una maldición llevarse el arca y tienen que mandar el arca para atrás. ¿Y qué pasa cuando viene el arca para atrás? El arca, el güey trompieza, el arca va a caer y alguien de ahí viene y lo quiere sostener y es muerto instantáneamente. Entonces Dios, hermanos, en su soberanía escoge a los levitas. Él es soberano. Hay cosas que no podemos explicar nosotros, hermanos. Pero en este caso, hermanos, no era Josué quien iba a guiar a la marcha, hermanos. Los sacerdotes lo iban a hacer. Cargando ¿cómo? El arca de Dios. Y aquí la lección para nosotros, en ese segundo punto, mis hermanos, o la implicación que podemos extraer para nosotros el día de hoy. Fíjese bien, necesitamos la dirección de Dios, mis hermanos. Es bueno escucharnos los unos a los otros. Eso es precioso. Cuando usted y yo nos escuchamos, cuando vamos y prestamos atención, viene alguien y nos dice, nos comunica algo, es bueno, ¿no? Que expresen sus ideas acerca de las cosas. Pero al fin y al cabo, hermanos, la iglesia no es una democracia, es decir, la iglesia necesita la dirección divina de Dios para cualquier asunto o dirección o cosas que tengan que ver con su iglesia. Dios tiene que guiar a su pueblo y lo hace con su palabra, mis hermanos. Y nuestra responsabilidad, mis hermanos, es ser obedientes, solamente seguir las órdenes que nos manda en su palabra, en la manera de cómo Él debe ser, de cómo debe ser su iglesia. Y ser guiada y no a la manera de cómo piensa el hombre o decide el hombre. Siempre las cosas deben de ser a la manera de Dios. Ahora, déjeme decirle algo en forma de pregunta. Los líderes pastores tienen la libertad de guiar al pueblo a su antojo muchas veces. Y la pregunta, mis hermanos, es no. Es no. Ellos deben de hacerlo en sometimiento primeramente a la palabra de Dios, sabiendo que ellos son responsables del rebaño, el cual Dios les ha dado para alimentarlos, cuidarlos, dirigirlos, amonestarlos con la palabra de Dios cuando sea necesario. Porque ellos, ¿no?,
Un día darán cuenta a Dios por el rebaño que Dios les confió. Tal como los sacerdotes eran los guardianes, hermanos, de la revelación divina y tenían que cumplir sus responsabilidades en el sometimiento a la revelación, hermanos, de la palabra de Dios. Así también los líderes de la iglesia están bajo la autoridad de la palabra de Dios y deben obedecer y hacer lo que Dios manda en su palabra. Entonces, mis hermanos, en este segundo encabezado, presta atención, entonces necesitamos la dirección de Dios. ¿Con qué propósito? Para nuestras vidas, para tomar decisiones, para ser guiados, para enfrentar situaciones difíciles, para poder vivir sabiamente con nuestros familiares, ¿no? Con los hermanos en la iglesia y con los de afuera. Ocupamos esto, mis hermanos, usted y yo. Por eso siempre necesitamos la dirección divina de Dios para nuestras vidas. Martin Lloyd-Jones dijo en cuanto a esto: el deber principal del hombre en esta vida es seguir y glorificar a Dios. Es por esto que el regalo de vida le ha sido dado a usted y a mí. Mis hermanos, el Señor en su soberanía nos llamó, nos escogió, nos salvó con un propósito. Y ese propósito, hermanos, es glorificar a nuestro único Dios y Salvador, como lo hicimos en esta mañana, con los cantos que nuestro hermano Benny trajo y exaltamos a Dios. Esa es la manera, ese es el propósito, hermanos. ¿Por qué cree que las iglesias están vacías el día de hoy? ¿Sabe por qué? Porque Satanás le repugna, él odia que vengamos y que juntos, usted y yo, nos congreguemos y que le cantemos juntos a una sola voz a nuestro único Dios y Salvador. Pero aún así, mis hermanos, aún así, aunque la iglesia esté vacía, aunque las sillas estén vacías, hermanos, usted en casa puede alabarle, puede glorificarle, puede exaltarle, puede aclamar su nombre por lo alto. Usted puede alabarle a Dios todos los días. Todavía tenemos el privilegio de que no nos han quitado eso, hermanos. Y aunque así fuera, la palabra de Dios dice que debemos primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y así pasamos al tercer encabezado entonces. Dios hará maravillas. Mire lo que dice el versículo 5, 3, 5. Y ahí se encuentra este tercer punto, hermanos, o este tercer encabezado. Mire lo que dice el 5. Y fíjese, es ahí que conecta, es una conjunción que conecta lo que viene enseguida y lo que viene atrás. Pero dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, subraya esa palabra, por favor, fundamental, subraya santificaos, porque da la razón, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, vemos esto, hermanos, en Josué 3:5. Y aquí, mis hermanos, marca un grupo como distinto de los demás y se dio cuenta que debían de ser, ¿quién? Los hebreos. Y usted recordará que Dios escogió para que ellos fueran un pueblo distinto, separado de la idolatría de los otros pueblos. Es más, hermanos, ellos deberían ser luz y ejemplo a las otras naciones, porque el propósito era que las demás naciones, mis hermanos, supieran del único Dios verdadero, creador de todo el mundo y de todas las cosas que hay. Entonces, mis hermanos, ellos tenían una responsabilidad y tarea de llevar a cabo cuando estuvieran en la tierra prometida, instalados de ahí. Y esto habla de ¿qué? Del testimonio, hermanos, del testimonio. Recordemos, ellos iban a ser luz entre las naciones, pero fueron unos piedras de tropiezo para otras naciones. Ellos, en vez de dar testimonio del Dios verdadero, se involucraron, se acostumbraron a las costumbres, ¿no?, de las otras naciones que vivían alrededor. En vez de dar testimonio, hermanos, y aquí hay un punto para nosotros, hay una aplicación, hay un principio que Dios nos ha llamado a usted y a mí, mis hermanos, a hacer testimonio en este mundo, a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo, a que nosotros le demos el sabor a este mundo caído. Ellos tenían que ser luz y no fueron así. Déjenme dar un ejemplo de esto, de lo que estoy hablando. La marca, por ejemplo, la marca que coloca un artista, ¿no?, en su obra de arte para marcarlo como suyo, esa marca, hermanos, distingue a esa pintura de la obra de los otros artistas, porque es una marca única, es una marca del artista que ha creado eso. Hay algunas cosas que los hombres pueden hacer, hermanos, y hay cosas que solo Dios hace. A veces Dios hace cosas que los hombres pueden hacer.
Esas cosas no impresionan mucho muchas veces. Por ejemplo, déjeme decirle, ¿no? Las primeras señales que Moisés hizo delante de Faraón. Allá en el Éxodo capítulo 7, versículo del 8 en adelante, usted puede ver cuando Moisés y Aarón estaban enfrente de Faraón, hermanos. Dios le dice que echaran la vara delante del Faraón, ¿sí o no? Si usted ha leído la historia, para que esa se hiciera culebra. Y así fue. Pero después Faraón mandó a traer a sus sabios y hechiceros, ¿no? Y con sus encantamientos, estos hechiceros echaron sus varas también y se convirtieron en culebra. Más, hermanos, la vara de Aarón devoró las varas de ellos, de Faraón. ¿Y qué hizo Faraón? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho, ¿no? Mis hermanos, eso que hizo Moisés y Aarón no impresionó a Faraón, ya que sus sabios y hechiceros casi hicieron lo mismo. Pero presta atención. A veces Dios hace cosas que el ser humano no puede hacer, ¿no? Hace cosas, a esas cosas Dios las llama milagros. La Reina Valera lo traduce maravillas. Si usted notó en Josué capítulo 3:5, dice, haré maravillas. Son milagros. La idea es, hermanos, Dios hará cosas asombrosas para que usted y yo sepamos que lo que sucede se trata del obrar de Dios y no de los hombres. O sea, a veces, ¿no? Los médicos han desahuciado personas. Y gloria a Dios por esos médicos que en vez de dicen, nosotros ya hicimos lo que pudimos. Nuestra medicina, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento llegó hasta aquí. Ya Dios tiene la última palabra y me encanta. Pero hay otros que no tienen ética, ¿no? Hay otros que dicen, pues hasta aquí llegó y va a morir. Sin ética. Pero la última palabra, hermanos, la hace Dios y es donde hace maravillas. Y en su soberanía Él puede levantar a quien sea. Él es soberano, ¿no? No podemos hacer más nada. Esta es una característica, hermanos, del obrar de Dios. Lo hace en tal manera que sus maravillas sean conocidas. Ocurrió en el Éxodo e iba a volver a ocurrir delante de la conquista de la tierra prometida, como estamos viendo. Ahora, el término en hebreo, hermanos, abarca todos los milagros que Dios hizo durante la conquista, incluyendo, preste atención, la toma de Jericó, ¿no? Sin embargo, se aplica en particular al cruce del río Jordán, que es lo que estamos viendo ahorita. Cuando estaban caudalosos y las aguas rebasaron el cauce, ¿no? Como dice el capítulo 2, 10 al 11, donde esta mujer Rahab, ¿no? El pueblo de Jericó ya estaba temeroso del pueblo de Israel, por lo que Dios hizo 40 años antes, abriendo el camino por el Mar Rojo. Quizás estaban confiando que Israel, hermanos, sería detenido al otro lado del río por varios meses. Pero cuando vieron al pueblo, hermanos, cruzar el Jordán, debió haber tenido un impacto devastador sobre los habitantes de Jericó. Y usted recordará, hermanos, usted recordará lo que pasó ahí, ¿no? Rahab, vea el 2:10, regresemos al 2:10 de Josué 2:10 y 11. Quiero leer esos versículos para que se dé cuenta que ellos estaban informados, como lo vimos en semanas atrás. Dice, porque hemos oído, dice el 10, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ahí está, ya tenían conocimiento delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha dado más aliento al hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estás viendo la exclamación de esta mujer, Rahab, y ya miramos semanas atrás que esta mujer fue salvada con toda su familia. Y ahí vemos la soberanía de Dios. Y podemos preguntar por qué ella y su familia fueron salvadas y no todo Jericó. Pues en la soberanía de Dios, hermanos, así lo quiso Él, así lo dispuso Él. Cosas que usted y yo no podemos entender. Porque después sabemos, como dijimos en los temas anteriores, que Rahab toma importancia, hermanos, en la palabra de Dios, en la historia. Cuando usted va a Mateo capítulo 1, usted va a ver la descendencia, ¿no? La genealogía hasta Jesucristo. Y luego mira ahí que vos, ¿no?
viene de ellos. Rahab tuvo algo importante ahí, hermanos, y era una mujer ramera. Entonces hay cosas que no podemos entender. Dios en su soberanía escoge a quien menos pensamos que puede escoger, ¿no? Pero así es Dios, mis hermanos. Dios es maravilloso. Al hombre lo sorprende, pero Él no se sorprende. Él es Dios. Esto es lo que Dios hace en la iglesia, hermanos, especialmente durante tiempos de avivamiento espiritual. Él hace maravillas, Él hace milagros, ¿no? Y el milagro más grande que ha hecho con usted y conmigo es que Dios nos trajo a sus pies. Nos ha rescatado, nos ha dado la vida eterna, nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no? Somos nuevos en Cristo y esa es una maravilla, es un milagro que hizo con nosotros. Nosotros somos milagros ambulantes, hermanos, porque hemos conocido de la gracia, hemos conocido del don inmerecido de Dios. Es la manera también en que Dios nos salva, hermanos. La salvación es la maravilla más grande que Dios ha hecho. Es algo que solo Dios puede hacer por su misericordia, hermanos, y por su soberanía. Si nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, hermanos, por medio de nuestras buenas obras, ¿no? Jamás. Entonces no hay maravilla alguna en ello, en lo que hizo Dios. Si decimos que nosotros nos salvamos, que yo tengo el medio para salvarme por sí mismo, no, hermanos. Esto es una obra sobrenatural que solamente Dios hace a través de su Hijo Jesucristo y a través del Evangelio cuando se predica correctamente. Uno de los más grandes ejemplos de la salvación, mis hermanos, si usted recordará que Dios hizo, es el ladrón que estaba en la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 43, se nos dice cuando Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilla, esa es una maravilla, es un milagro, ¿no? ¿Qué fue? Alguien que como Él sea salvo al último momento de su vida, mis hermanos, no lo podemos entender, ¿no? Puede haber gente que en su último instante le convengan y le compartan el evangelio correcto, el evangelio como debe de ser, ¿no? Y Dios en su soberanía, el Espíritu Santo obra en el corazón de esta persona moribunda, ¿no? Y reconozca y se arrepienta y crea que el Señor Jesucristo es el único medio para ir a Dios Padre, esa persona va a ser salva. Así haya gastado toda su vida, mis hermanos, ¿no? En cosas que no eran para la gloria y honra de Dios, pero si al último momento se da cuenta que era un pecador y que Cristo vino y murió por él, se arrepiente, le pide perdón genuinamente. Hermanos, recordemos, solamente Dios conoce los corazones del ser humano. Nosotros no podemos saber si sí o no, pero Dios conoce los corazones, así como cuando le dijo el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, cuando estés en el paraíso. Jesucristo lo que hizo fue mirar su corazón, mirar sus palabras genuinas que salieron de Él. Y Él sí merecía estar ahí colgado. El ladrón merecía todas las cosas, pero Jesucristo no merecía estar colgado ahí. Jesucristo no merecía ser abofeteado, escupido, azotado, hermanos, o desgarrada su cara, pero lo hizo por amor a nosotros. Y ahora en su soberanía nos ha escogido a usted y a mí y nos manda a que hagamos su voluntad. Y mis hermanos, Pablo le dijo allá a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 2, 22, hablando de esto, hermanos: el cual también nos ha sellado, dijo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 14, el apóstol Pablo nos dice: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, subraya esa palabra, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Usted y yo fuimos por la soberanía de Dios rescatados. Y ahora Dios nos ha sellado, nos ha dado la garantía, dice Pablo en Efesios. Son las arras, es una garantía. Nadie nos puede separar de las manos de Dios. Es lo que dice en Romanos capítulo 8. Nadie, ni la muerte, ni los principados, ni lo porvenir, nada nos puede separar de ese amor tan grande, hermanos. Es una salvación segura, es una salvación que da esperanza, que da confianza. Entonces, hermanos, en este tercer encabezado, Dios hará maravillas o milagros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad, pero sobre todo cuando decidimos vivir en santidad día a día nuestras vidas.
Es decir, Dios nos ha llamado a la santificación. Esto es vivir separados, ser distintos del mundo, ser diferentes del mundo, ser ejemplo, ser luz, ser la sal de este mundo, dar testimonio a quienes Jesús quiere que demos testimonios. J.C. Wright dijo en cuanto a esto, él dijo esto: hay un tipo de cristianismo mundano popular el día de hoy, que muchos tienen y creen que es suficiente. Este cristianismo barato, dijo Wright, no ofrece a nadie, no requiere sacrificio, no cuesta nada y no vale nada. Y hermanos, tristemente, hay mucha gente que no conoce a Cristo, ¿no? Se les ha compartido el evangelio, pero es un evangelio diluido. Han hecho profesión de fe solamente siendo impulsados por la emoción. Y Dios no quiere ver la emoción de nuestro corazón. Él quiere ver la sinceridad, lo genuino que somos cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Él conoce, así como este ladrón estaba clavado, ¿no? Dios miró su corazón y sus palabras fueron genuinas cuando salieron dentro de él. Con esto pasemos al cuarto encabezado, el último encabezado. Dios exalta a Josué. Mire lo que dice el versículo 7 de capítulo 3. 3:7. Dice, entonces, mire ese entonces de lo que ya habló, entonces de lo que va a hablar. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y hermanos, déjenme decirle algo. Hasta este momento, hermanos, José había sido alguien muy especial en Israel. Más bien, Josué no había sido alguien muy especial en Israel. Es cierto, hizo algunas cosas interesantes, ¿no? Pero nada de gran renombre y nada últimamente había hecho. Cuando Dios lo nombró como el sucesor de Moisés, hermanos, quizás fue una sorpresa para muchos. Algunos se habrán preguntado quizás, ¿quién es José? ¿No? ¿Quién es él? Moisés, hermanos, fue una figura, lo sabemos por la historia. Dios lo hizo grande y fue reverenciado por el pueblo de Israel. Ahora Dios haría lo mismo con Josué. Pero notemos algo importante aquí, mis hermanos. Lo que Dios iba a hacer no era para el beneficio de Josué, presta atención, no era para que todos le reconocieran como un gran hombre. Ese no era el propósito de Dios. Lo que Dios iba a hacer era para su gloria y su honra, usando a Josué, y para el bien del pueblo de Dios. En el Josué ya lo leímos. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, dijo Dios a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y usted recordará por la historia que ellos le dijeron en capítulo 1, solamente si está Dios contigo, te vamos a obedecer y vamos a seguirte. Entonces Dios tiene que hablar. Dios llamó a Josué especialmente, ¿no? Como consecuencia el pueblo temió, hermanos, a Josué como temieron a Moisés. Versículo que usted leyó ahí. En aquel día, Josué capítulo 4, versículo 14, dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ahora, mis hermanos, el resultado fue que el pueblo obedeció a Josué implícitamente. Y eso constituyó a la conquista de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo sentir y parecer, obedeciendo a que Dios estaba haciendo con su pueblo. Estaban en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y esto, más que nada, estaban unánimes. Ahora, mis hermanos, en la iglesia, Dios nunca exalta a los líderes para su beneficio personal. Siempre es para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios de sí mismo. David Platt dijo lo siguiente en cuanto a esto. Él dijo, nunca suavices las palabras de Jesús para justificar la forma en que vives. Y mis hermanos, debemos vivir siempre a la luz de quién somos nosotros, de quién decimos que somos nosotros, ¿no? Como tipo de conclusión, hermanos, para terminar,
Y mis hermanos, la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios hoy en día. Presta atención. Él escogió para cumplir sus propósitos en este mundo. Dios ha escogido a su iglesia para hacer su propósito, hermanos, en este mundo. Hay mucho que hacer. Hay conquistas que debemos llevar a cabo y terminar. Hay Jordanes que debemos cruzar y perseverar. Hay obstáculos que debemos enfrentar y dejar atrás. Hay presión que debemos soportar y soltar. Hay incertidumbre que debemos enfrentar y confiar. Hay retos que debemos enfrentar y cumplir. Pero todo eso, escúcheme, será la obra de Dios y no del hombre. Si no es hecha como Dios quiere, hermanos. Por eso que Él demanda que hagamos las cosas a su manera y para su gloria y su honra. Él es soberano en este mundo y Él tiene el control de todo lo que pasa alrededor del mundo. Entonces, hermanos, las cosas se deben de hacer conforme a la voluntad de Dios. Y ocupamos siempre usted y yo la dirección divina de Dios y la soberanía de Dios. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, Dios hará maravillas, ¿no? Y su nombre será exaltado a través de aquellos hombres a quienes Él usa para su obra y su ministerio. Y quizás, mis hermanos, no nos olvidemos de que todo lo que hagamos sea para su gloria y honra, y que sea Él el único que reciba todo el crédito de todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, en todo lo que Él nos ha encomendado que tenemos que hacer, usted y yo, para su gloria y su obra, que es el cuerpo de Cristo. Y mis hermanos, Dios estaba exaltando a Josué, presta atención aquí, porque él estaba siendo obediente a su mandato y dirección. Y hermanos, el punto acá es que no debemos poner la mirada en el hombre para imitarlo o copiar lo que hace, sino más bien debemos vivir nuestras vidas siendo semejantes a Cristo, imitándolo a Él como Él quiso quienes nosotros fuéramos aquí en la tierra. Paul Washer, déjeme decir lo que dijo Paul Washer en cuanto a esto. Paul Washer dijo en cuanto a esto: no importa si citas a Juan Calvino, él dijo, si te pareces al mundo. No importa que cargues una Biblia de estudio de John MacArthur, si te pareces al mundo. Él dijo y concluyó: ¿a quién estás imitando? Y hermanos, esto tiene mucho sentido. ¿A quién estamos imitando nosotros? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿Son los líderes de la iglesia? ¿O es la iglesia donde acudimos, que decimos es una iglesia perfecta? Como mucha gente dice que hay iglesias perfectas, pero no las hay. Porque si llegamos nosotros, las vamos a ser imperfectas. Porque recuerde, mientras que estemos aquí en este mundo, usted y yo batallamos. Por eso tenemos que vivir siempre, todos los días, santificándonos todos los días. Es un proceso, hermanos. Es una lucha continua que se nos da. El apóstol Pablo batallaba con esto. Por eso cuando él les dice que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, ¿por qué? Porque ya no iba a volver a pecar más. La ganancia era que ya iba a estar con Cristo. Y hasta ahí terminó todo. Pero mientras tanto usted y yo estamos batallando con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, ¿sí o no? Pero Dios nos manda que vivamos una vida ejemplar, que vivamos una vida en obediencia, que vivamos una vida siendo luz y sal en la tierra. Y sobre todas las cosas, Dios nos manda a que entendamos que cuando Él permite que pase algo, sepamos que en su soberanía, hermanos, Él es soberano. Y si Él ha permitido esta pandemia, que así sea, que se haga conforme su voluntad, hermanos, y que esperemos hasta el momento preciso para volver nuevamente a hacer nuestras vidas normales. Ahora, esto ya quedó aquí permanente, esto ya quedó aquí, hermanos. Esto ya no va a cambiar. Pero viene la cura, viene el medicamento, y una vez que saquen la cura o la inyección, entonces volveremos nuevamente a nuestra normalidad. Pero recordemos, no es el final. Las cosas van a ir empeorando día a día, año con año, década con década que va pasando. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra, mis hermanos. Y así como lo dijo el Señor, que un día iba a regresar, y que Él iba a regresar como el ladrón, ¿no? Y el ladrón no te va a avisar cuándo va a venir a tu casa a hurtar. No. Entonces, esto nos demanda de nosotros responsabilidad, hermanos.
Y ese es el tema que vamos a ver la próxima semana, la responsabilidad. ¿Cuál es ahora mi responsabilidad? Ya miramos la soberanía de Dios, que Él es soberano, Él escogió a Josué, Él guió a su pueblo, Él escogió a los sacerdotes para que llevaran el arca del pacto, ¿no? Pero para la próxima semana vamos a ver nuestra responsabilidad. No para ganarnos la salvación, no me malinterprete, no, sino responsables. Somos responsables nosotros de permanecer día a día en los caminos de Dios. Cada día que usted se levanta, usted tiene un reto. Y su reto es permanecer, perseverar. Si usted no conoce a Cristo en estos momentos, le quiero decir que hay unas buenas nuevas para usted. Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él le da a cualquier persona la oportunidad de arrepentirse, de venir a Él arrepentido. Lo único que Él demanda de usted, si está en casa o donde está, si está escuchando este mensaje, lo único que Él demanda de usted es que ponga su fe en Él, que se arrepienta de todo corazón, que crea que Él fue el único, que fue el Mesías enviado por Dios, que fue el que dice Isaías 53, que fue desfigurado, escupido, azotado, maltratado, que Él fue a la cruz, no porque Él merecía estar en la cruz, sino porque Él fue por amor a nosotros. Usted y yo merecíamos estar en esa cruz, colgados, ¿no? Maltratados, abofeteados, pero Él en su gran amor no quiso que fuéramos nosotros ahí, y ahora nos da la oportunidad de venir a Cristo, de arrepentirnos, de creer de todo corazón que Él fue el único, que no hay otro camino entre Dios y los hombres, no hay otro camino más que Dios, Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Entonces, ahí en casa usted puede arrepentirse de todo corazón, doblar rodillas y pedirle perdón a Cristo. Con esto en mente, hermanos, entonces vamos a orar y de así terminar este estudio y orar y invitar a nuestro hermano Benny para que venga y entone la última canción. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Le agradecemos por su bendita palabra, Señor, y le pedimos su bendición. Y le suplicamos, Padre amado, que este tema que tocamos de la soberanía suya, Señor, hay cosas que no podemos entender muchas veces nosotros como seres humanos. Nuestra mente es muy pequeña a comparación a su mente de usted, que es infinita, Señor. Solamente le pedimos que nos bendiga, nos ayude en momentos de incertidumbre, en momentos de desconfianza, de temor, Señor. Le pedimos que nos bendiga, Padre, y cuando estemos pasando por alguna calamidad, por alguna necesidad, por algún problema, por alguna tribulación, le pedimos que en esos momentos, Padre, nosotros podamos reaccionar y pedirle a usted que se haga conforme a su voluntad, aceptando su soberanía, Señor. Eso es lo que queremos hacer. Le damos toda la gloria y toda la honra solamente a usted, Señor, porque usted es el único que merece todo esto. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y estaremos viéndonos la próxima semana. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Nombre de Dios, victoria es mi adoración.
mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. La tumba vigilada fue en vano sin saber que en la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder, venció con su poder. Amén. Que Dios les bendiga.